Guerra de Ucrania. 3 años de sufrimiento que continúan. Estados Unidos y Rusia ya negocian la paz. Bueno, lo que decía al comienzo de este envío, Patricio Osuna, el tema de la intervención de Donald Trump hasta en el conflicto de Ucrania, no solamente lo que significa la política de Medio Oriente y las negociaciones con Israel, sino también ahora el tema de Ucrania y las negociaciones con Vladimir Putin para que retraiga de alguna manera sus tropas y se comience un proceso de paz. ¿Qué hay con esto? ¿Prosperará? ¿Vos creés que prosperará? ¿Que será viable, Pato? Sí, exactamente. Yo creo que Donald Trump ha entrado así, a lo loco, con fuerza y quiere concluir esta guerra lo más pronto posible. ¿Por qué Estados Unidos querría concluir una guerra de hace 3 años de 2 países en los que no tiene nada que ver? Bueno, sí tiene algo que ver con ellos. Primero, Rusia es un gran rival geopolítico mundial desde hace más de un siglo y además Ucrania, Estados Unidos ha estado apoyando a Ucrania tanto económicamente como militarmente desde el inicio de la guerra. ¿Y qué pasa? Eso fue con la otra administración, con la administración de Joe Biden, el expresidente. Ahora Donald Trump tiene una idea completamente distinta sobre la guerra y que es que quiere, bueno, es como si hubiesen sembrado y ahora quiere recolectar el fruto. ¿A qué me refiero con esto? Estados Unidos le prestó cantidades ingentes de dinero, alrededor de 120.000 millones de dólares en estos 3 años, ya sea en equipos, en instrucción o ayudas económicas. Ahora, ¿qué quiere hacer Donald Trump? Quiere cobrar, básicamente. Quiere cobrar de Ucrania lo que le ha prestado. Y es un giro bastante, es casi de 180 grados, porque Estados Unidos se está reuniendo ahora junto a Ucrania, a Rusia. Los diplomáticos de ambos países están reiniciando las relaciones diplomáticas que se habían cortado al inicio de esta guerra. De hecho, Rusia es el país más sancionado del mundo porque tanto Europa como Estados Unidos lo llenaron de sanciones económicas para agobiar el esfuerzo bélico que pueda llegar a hacer Rusia contra Ucrania. Y en este momento la administración de Donald Trump se está reuniendo con Rusia para generar los inicios de un tratado de paz entre Rusia y Ucrania. ¿Qué quiere? Cada una de las partes, o sea, tanto Rusia como Ucrania y como Estados Unidos, todos piden exigencias distintas para este cese de las hostilidades. ¿Qué pide como condición Rusia? Bueno, Rusia lo que pide primero es... Acá lo tenemos, mira, Pato. Ahí está. Mira, lo primero que quiere, las exigencias de Rusia es que Ucrania no ingrese a la OTAN. O sea, el origen del conflicto. El origen del conflicto, digamos, la gota que rebalsó el vaso es que Ucrania quería ingresar en la organización del Tratado del Atlántico Norte. O sea, una organización militar que Rusia no permitía, no permite que eso suceda porque sería desbalancear demasiado la región. Y Rusia es una línea roja que dijo, esto no tiene que suceder. Y acá viene lo que tampoco se va a negociar, me parece, ¿eh? Porque esto no va a aceptarlo Ucrania. Y no, pero Donald Trump ya está presionando para que, la verdad, el presidente Zelensky, el presidente de Ucrania, acepte todas las condiciones que se den en las charlas previas entre Estados Unidos y Rusia. Ahora, ¿esto podría generar el fin del conflicto? Sí. Porque digamos que sin el abastecimiento de armas, de personal, y sin el abastecimiento de lo que serían los pertrechos de guerra, Ucrania estaría exterminada por Rusia. Claro. Por eso me parece muy estratégico y muy bien que Donald Trump dirija la negociación hacia Rusia. Claro, pero hay una pregunta también. O sea, bueno, pero vayamos por partes, porque yo me entusiasmo y empiezo a irme por las ramas. Ahora, las exigencias de Estados Unidos, pero las exigencias de Estados Unidos no son sobre Rusia, sino son sobre Ucrania, ¿sí? Sobre quien estuvo apoyando económica y militarmente estos 3 últimos años. ¿Qué le exige? Bueno, devolveme la plata, le dice. ¿De qué manera? Es un país devastado por la guerra y con el esfuerzo absoluto de toda la economía nacional en la guerra, entonces no tiene dinero para devolverle. ¿Cómo se lo va a devolver? En recursos naturales. ¿Cuáles son los recursos naturales que quiere Estados Unidos? Bueno, básicamente son las tierras raras, más que nada. ¿Qué son las tierras raras? ¿Qué son las tierras raras? Son metales que se utilizan
en componentes aeroespaciales, en la tecnología, en todo lo que sea Son las chips. sustancias raras de la tabla periódica. Claro, son metales que, por ejemplo, son muy resistentes a la abrasión, algunos son muy conductores eléctricos, otros no son conductores, son muy útiles para todo lo que sea tecnología y se les dice raras no porque sean raras, de hecho son bastante comunes en todo el mundo. Se les dice raro porque es muy difícil encontrarlos en yacimientos, así como el cobre o la plata, por ejemplo, el Cerro Potosí. Es un yacimiento de plata, ¿no? Que fue explotado durante cientos de años, porque un yacimiento es la... Y así siendo metales como la plata y el cobre o el oro, que son Claro. comunes, ¿se los llama raras? No, a esos no. A esos no. Esos son yacimientos, los puedes encontrar en conjuntos Y muy rara que sería importantes. níquel, no sé, lo que estamos ahora tratando de explotar nosotros. El litio, El no, litio. no sería una de las tierras raras. Sí se utiliza para baterías de tecnología, baterías eléctricas, pero no sería una de las tierras raras. Son bastante más raros, más infrecuentes, pero no infrecuentes en la naturaleza. Lo que pasa es que no está todo junto. Se los suele sacar, se los suele extraer como productos indirectos de otras minerías. Por ejemplo, Ahora, ¿qué balance tiene que hacer Ucrania? ¿Pactás con el diablo, después jorobate? es que es así. Desde el inicio de la guerra ya lo advirtimos, lo estuvimos advirtiendo que en algún momento va a pasar a cobrar Estados Unidos. Ya sea con tierras, ya sea con recursos naturales, con endeudamiento hasta el infinito, pero siempre iba a tener que pagar. Ucrania no le iba a salir gratis esto, y esto ya lo sabía el presidente Volodymyr Zelensky, el presidente de Ucrania, ya lo sabía, pero bueno, decidió Mandar a todo su ceder- pueblo a la guerra y ceder a claro. devastarlo frente a las exigencias de un país con el poderío que tiene Rusia, ¿no? Tal cual, irse a la guerra con una potencia, la verdad que lleva a este tipo de consecuencias. Ahora, también Ucrania tiene sus exigencias porque recordemos que la guerra está sucediendo en su territorio, pero las conversaciones Ahí lo ya vemos. de paz arrancaron sin ellos. Bueno, qué están exigiendo Ucrania? Primero, volver a las fronteras de 2014. ¿Por qué a las de 2014 si la guerra empezó en 2022? Porque también está haciendo reclamos sobre la península de Crimea. Crimea, yo sabía que era Exactamente. que fue un conflicto de larga data también entre Rusia y Ucrania. Sí, de hecho todo arrancó con eso, en realidad un poquito antes, en el llamado Euromaidán, fue una revolución en la que el presidente ucraniano de aquel momento, prorruso, fue derrocado, digamos, hubo protestas populares muy masivas y tuvo Tratando de que... proclamar la independencia de Crimea. Claro, en un principio sí, pero después hubo un referéndum de 48 horas muy dudoso en términos democráticos y que decidieron formar parte de Rusia. Lo mismo sucedió con las repúblicas de Donetsk y Lugansk, que es la región del Donbass, que también en ese mismo año, en el 2014, intentaron independizarse. Y ya comenzada la guerra en el 2022, decidieron unirse a Rusia y Rusia, bueno, los incluyó en su país. De hecho, todos estos territorios, que también es parte de las exigencias de Rusia, que Ucrania acepte que estos nuevos territorios son parte de Rusia, tanto Gerson como Zaporilla y el Donbass, ya forman parte de la Constitución Nacional de Rusia. O sea, en la Constitución dice que esos territorios son de Rusia, así que sería muy difícil volver atrás en esos términos. Estados Unidos ya lo sabe y Donald Trump ya lo dijo, sin estar en las conversaciones de paz, dijo que iba a haber concesiones territoriales de parte de Ucrania para llegar a la paz. O sea, ya está decidiendo Donald Trump sobre el territorio ucraniano que tiene que formar parte de Rusia al final. Bueno, son las consecuencias de pactar con el diablo, lo que digo yo. Cuando vos pactás esas cosas, tenés que bancarte después todo lo que sobreviene como exigencia, ¿no? La verdad que Ucrania Ya está cediendo soberanía. Al pactar de esa manera está cediendo soberanía. Y sí, y también hubiese cedido soberanía si accedía a las exigencias iniciales de Rusia. O sea, la verdad que está entre la espada y la pared, vamos a decirlo, porque no tienen elección, pero sí podemos decir que la elección que tomó Zelensky no es la mejor, porque llevó al país a una guerra destructiva. Y es más, las elecciones en Ucrania debían haber sido el año pasado, en mayo del año pasado. Por eso Donald Trump dijo en una conferencia de prensa, Zelensky es un dictador,
porque no quiere dejar el poder. A ver... ¿Quién diría que Estados Unidos se iba a poner del lado de Rusia? Mirá lo que es el dinero y el poder, ¿no? Es increíble. Y la codicia. La codicia, claro. Es increíble el giro que ha dado Estados Unidos, porque todo el año 2024 no hubo elecciones en Ucrania y sin embargo la administración anterior jamás dijo nada. ¿Pero por qué no decían nada? Porque es un país que está en guerra, en contexto de guerra, y rige la ley marcial. Cuando rige la ley marcial hay muchas suspensión de algunos derechos constitucionales. Exactamente, y en una de esas son las elecciones, lo cual... todos obviamente estamos de acuerdo con la democracia, pero tiene sentido que no frenen de luchar para utilizar todos esos recursos que pueden ser utilizados para la guerra. Tiene sentido que no los utilicen para unas elecciones, para una movilización a nivel país para hacer unas elecciones. La verdad que en eso entiendo que es una excusa, que Donald Trump está buscando excusas para presionar a Zelensky y a Ucrania y que sigan las negociaciones que ellos quieren que tengan, ¿no? Ahora, fíjate lo que es el tema de los daños de la guerra, ¿no? Sí. Ya había sido sancionada cuando finalizó la Segunda Guerra Mundial, uno de los pactos para que pudiera ingresar a la Sociedad de Naciones. Alemania era el que pague los gastos que había ocasionado la guerra. Sí, en la primera, sí, exactamente, el pacto de Versalles. Claro. Fue que, sí, la y verdad ahora que se vuelve, y en la segunda también pasó. En la segunda también. Sí, y también el juicio a los criminales de guerra nazis, que fue que se constituyeron los tribunales de Nuremberg a partir de eso. Y acá también se vuelve a hablar de los gastos de la guerra como un adicional, como si fuera un juego. Esto es un TEC. Claro. Es como movés el soldadito, tenés que pagar. Y la vida para los ciudadanos, ¿qué? Tanto los rusos como los ucranianos, porque acá las víctimas son los ciudadanos, en definitiva. Tal cual. Y hasta los ciudadanos norteamericanos, por la subvención de una guerra inútil, que no ocasiona ningún tipo de beneficio a ningún país, porque los dos países resultaron perjudicados. Y aquellos países que subvencionaron, tanto europeos como Estados Unidos, subvencionaron una guerra que era absolutamente inútil, tienen estas consecuencias, ahora vienen a reclamar. O sea, le hacen una quita a derechos y dinero que es de su propio pueblo para subvencionar una guerra, algo absurdo. Exactamente. Y además, mira, te quiero decir algo porque esto es muy importante. ¿Por qué Estados Unidos, por qué Donald Trump, mejor dicho, quiere terminar enseguida con esta guerra? Aparte de, obviamente, echarle mano a los recursos naturales de Ucrania, ¿no? Esa inversión indirecta que ha hecho los Estados Unidos. Porque el objetivo principal de Donald Trump es enfrentar a China. Quiere terminar los conflictos actuales de Medio Oriente y de Ucrania lo más pronto posible para enfocarse al 100% con China, que se está expandiendo económicamente en todo el mundo. Pero, ¿qué sucede? El tener una muy buena relación diplomática con Rusia, el reasumir las relaciones diplomáticas, el empezar a quitarle las sanciones, eso acerca a Estados Unidos a Rusia y eso significa un debilitamiento en el bloque Rusia-China. Acercarse a Rusia es quitarle al mejor aliado que tiene China. Entonces, económicamente ya está haciendo algo con respecto al principal objetivo que tiene, que es enfocarse en Asia-Pacífico, que es justamente la llamada guerra económica contra China. Ahora, teniendo a Rusia un poco más cerca, un poco más a favor, puede tener otra perspectiva enfrentando al poderío creciente económico de China. Y sí, seguramente. Yo lo que veo es que siempre siguen estando en el eje del poder las tres potencias de Estados Unidos, Rusia y China, excluyendo a todo el resto, ¿no? Y ahora que me decís esto, me haces acordar. Porque quedan excluidos Europa, queda excluido el hemisferio Europa sur. No ha estado en ninguna conversación de paz en cuanto al tema de Ucrania. Y sin embargo también participó de la subvención de la guerra en Ucrania. Exactamente, económicamente, sí. Sí, sufriendo también los embates de Rusia en materia de cortes de suministro de gas, etcétera. Y sin embargo... Tal cual. Bueno, ese es un gran tema porque justamente los Estados Unidos ha logrado poder cambiar el comercio. Europa el 30% del gas de Europa llegaba desde Rusia, de gasoductos desde Rusia. Ahora Estados Unidos lo que ha podido es cortar con ese comercio que estaba llenando de divisas a Rusia, y ahora es Estados Unidos quien le vende ese gas a Europa y se lo vende más caro. O sea, Europa ha cambiado gas barato por gas caro, ha cambiado seguridad por guerra.
porque ahora lo que quiere Donald Trump es que Europa se encargue de todo el esfuerzo de guerra restante en Ucrania, porque no quieren poner un centavo más de los aportantes estadounidenses. Entonces vos pensá, Europa que está empezando a tener una crisis importante económica, porque el tema de la energía cada vez es más cara, entonces producir es más caro. Por ejemplo, en Alemania ya están cerrando fábricas de la Volkswagen, por ejemplo. Bueno, Mercedes-Benz justamente está cerrando filiales en todo el mundo, como ha delegado aquí mismo en Argentina. Ha vendido su fábrica, su central que está aquí en Argentina. Las empresas alemanas se están retrayendo, y eso que es la economía más fuerte de Europa, la economía más grande, la más pujante, y sin embargo ya está empezando a acercarse a una recesión. Ahora, ¿qué sucede? Lo mismo está sucediendo con Francia, lo mismo está sucediendo con Gran Bretaña. Están todas las potencias europeas un poco en jaque en materia económica y energética, porque antes obtenían el gas y la energía muy barata de Rusia. Pero a medida que empezaron a cortar, había un gasoducto que cruzaba el mar Báltico, que era el Nord Stream, que hubo un atentado, vamos a llamarlo un atentado, y estalló. Era el mayor gasoducto que iba de Rusia directo hasta Alemania. Bueno, con un atentado lo volaron. Siempre le terminaron echando la culpa a Ucrania, factores ucranianos, fueron los ucranianos. La verdad que es muy dudoso que tengan los elementos para poder llegar a hacer semejante atentado. Pero el beneficiado en todo esto, que fue los Estados Unidos, terminó vendiéndole todo el gas que ahora produce Estados Unidos, se lo terminó vendiendo a Europa, a Alemania, a toda la región. Que bueno, obviamente se termina beneficiando económicamente, no solo por las sanciones que le ha hecho a Rusia, sino por la energía que ahora le vende a Europa, y también con todos los recursos que va a obtener de Ucrania. Así que Estados Unidos hasta ahora es el gran beneficiario de todo este conflicto, Rosana.